que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Eres rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Hoy es día del Señor, el domingo es día del Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque nosotros nos gozamos y celebramos la victoria a través de la cruz mediante su resurrección. Entonces nosotros por eso le damos el día domingo al Señor. Así que el domingo es día del Señor. La semana pasada estuvimos celebrando el Día de las Madres. Creo que todos los días es el Día de las Madres, aunque nuestra sociedad lo dice que este mes es el Día de las Madres, pero creo que todos los días celebramos a nuestras madres como cristianos y también celebramos a nuestros padres. Y hablábamos la semana pasada sobre honrarlos, el valor de la honra. Y hoy quiero hablar sobre un tema importante y quiero que preste atención en esto. Tomás, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Y dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí. Nadie puede negar que el amor de madre es único. Y ese es el tema que quiero hablar esta mañana. Amor de Dios, corazón de madre. Amor de Dios, corazón de madre. Diga conmigo, amor de Dios, corazón de madre. En ocasiones la idea machista que siempre está arraigado en nuestra mente, nos ha llevado en cierta manera a minimizar algunos atributos de Dios. Y uno de estos atributos es el corazón de madre. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 26, cuando leemos la Reina Valera, nos dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando leemos nosotros en esta versión vemos como que netamente está determinando un sexo. Pero cuando vamos a otras versiones dice claramente: y dijo Dios, hagamos al ser humano. Cuando vamos al original dice: y dijo Dios, hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Y para aclararlo un poco más, el versículo 27 dice: y varón y hembra los creó. Determinando claro el texto que tanto hombre como mujer mostramos la imagen de Dios. Voy a volver a repetir: determinando como el texto que tanto hombre como mujer mostramos la imagen de Dios.
Y eso es lo que me encanta de la palabra y me apasiona. La palabra no hace distinción entre hombre y mujer. Tanto hombre y mujer muestran la imagen de Dios, muestran los atributos de Dios. Es más, en el libro de Génesis capítulo 2 dice que el hombre estaba solo. Y es que cuando el hombre estaba solo, dice que Dios formó a la mujer. Ahora, hay una pregunta muy clara ahí. ¿Dios creó a la mujer de la nada o Dios sacó a la mujer del hombre? Dios sacó a la mujer del hombre. En otras palabras, del hombre mismo salió la mujer, dando a entender el texto que tanto mujer y hombre somos la imagen de Dios. El problema es que muchas veces nos hemos enfocado tanto en el hombre que al minimizar a la mujer también minimizamos los atributos de Dios por medio de ella. Y uno de esos atributos es el corazón de madre. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Y uno de esos atributos es el corazón de madre. Nadie puede negar que el amor de madre es único, que rompe así nuestra manera de ver a Dios. Cierta ocasión un joven me dijo: se me hace difícil, pastor, ver a Dios como mi padre, cuando la figura paternal cercana que he tenido nos dejó abandonados cuando nosotros éramos pequeños, y tuve que ver a mi madre trabajar de sol a sol, buscando la manera de ganarse un pedazo de pan, y en muchas ocasiones literalmente vi a mi madre dejar de comer para yo tener un pedazo de pan. ¿Cómo puedo ver a Dios como una figura paternal si la figura paternal que la conocí fue una figura desagradable? Pero cuando vamos a la palabra de Dios bajo esta realidad que nos presenta la Biblia sobre el asunto del amor de madre, nos cambia la manera de ver a Dios. Muchas veces hemos visto a Dios como aquel viejito que está en el cielo esperando que caigamos para lanzarnos aquellos rayos y deleitarse con el dolor de lo que nosotros estamos sufriendo. Pero cuando vamos al texto bajo esta realidad, nos sorprendemos sobre la imagen de Dios bajo el amor. Entender que Dios es un amor que sobrepasa todo entendimiento, que Dios es un amor que se revela en el corazón de una madre. Amor de Dios, corazón de madre. ¿Qué significa esto de corazón de madre? ¿Qué revela esto sobre el amor de Dios? Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Amor de Dios, corazón de madre. Muchas veces esa idea mal arraigada nos ha llevado a delimitar ciertos aspectos del atributo de Dios. Amor de Dios, corazón de madre. Vamos a hacer lectura del texto a la voz de 3. 1, 2 y 3. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Vamos a orar. Padre de gloria, Dios precioso, Dios misericordioso, no quiero dar palabra que salga del entendimiento humano. Quiero dar tu palabra. Hoy queremos aprender algo, una realidad aún más profunda de ti que muchas veces la hemos opacado. Y quiero que tú hables a través de mi vida. Y al único que daremos gloria y honras a ti, porque nosotros somos tus instrumentos, pero el que lo hace todo eres tú. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Amor de Dios, corazón de madre. El problema del machismo ha llevado que en cierta manera delimitemos muchos atributos de Dios. El texto donde hicimos lectura nos marca uno de los momentos decisivos acerca de la fama del gran rey Salomón, conocido por su sabiduría. Y la historia nos cuenta que este fue el momento cúspide donde donde su fama iba a crecer mediante su sabiduría. Era costumbre en aquel entonces en Medio Oriente que cuando había algunos juicios graves de tratar, estos juicios eran llevados inmediatamente al rey para que el rey en su sano juicio determine el destino de los mismos. A la verdad, esta era un juicio difícil de tratar. Ellos tenían la costumbre de llevarlos primero a un consejo, y cuando no había solución en el consejo, inmediatamente eran llevados donde el rey. Al parecer, estas mujeres pasaron por un consejo para recibir la solución a su problema, pero no había solución. La una alegaba y decía: este es mi hijo, y la otra también alegaba y decía: este es mi hijo. Dos mujeres que fueron delante del rey alegando que el niño que estaba con vida era hijo de una de ellas. Qué difícil solucionar un problema de estos.
Qué difícil solucionar cuando estamos en juego la palabra del uno y del otro. Salomón se encontraba entre la espada y la pared. Si leemos versos anteriores, nos encontramos que Salomón sabía que llevar a cabo o reinar sobre Israel no era asunto fácil. Era una situación que iba a traer muchos problemas. Así que Salomón no quería ser recordado en Israel como un rey más de Israel, sino que quería ser recordado como el rey justo de Israel. Y dice la Biblia que Salomón fue a orar, fue a la montaña y le dijo, y Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Dios le dijo, y Salomón dijo, está bien, quiero que me hagas un hombre sabio. Después de eso, al siguiente día se va al palacio y ¡pum! Apenas llega al palacio, ¡pah! Asuma una situación para evidenciar su sabiduría. 2 mujeres, dice la Biblia que eran mujeres, en otras versiones dice de mala fama. La Reina Valera dice que eran prostitutas, que se encontraban delante del rey sin poder solucionar su problema. El hijo de una de ellas había muerto y al parecer la otra había robado al niño. Y empezaron a decir delante del rey, el niño que ella tiene es mi hijo. Lloraba llorando y desesperada. Y la mujer decía, no, este es mi hijo, ella me quiere robar. ¿Cómo poder evidenciar en una situación difícil y dar solución a aquel problema que estaba pasando? No era un asunto de tierras que estaba en juicio, era un asunto que un niño estaba en juego. ¿Cómo determinar cuál era la madre? ¿Cómo determinar cuál era la madre de este niño? Y la mejor manera de determinar cuál era su madre era revelando el corazón de su madre. Voy a volverlo a repetir. La mejor manera de revelar quién era su madre era revelando el corazón de su madre. Porque por más que eran mujeres de mala fama, seguían siendo madres. Y toda madre tiene un corazón único que viene de parte de Dios. Ahora, ¿cómo revelar si no revelando el corazón de madre? La pregunta es, ¿qué tiene el corazón de madre que revela uno de los atributos de Dios? O mejor dicho, ¿qué tiene el corazón de madre que refleja el amor de Dios? ¿Qué tiene el corazón de madre que sigue reflejando el amor de Dios? Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Y la única manera de tal vez solventar o tener una idea de acerca del amor de Dios es mediante el corazón de una madre. Pero la pregunta es, ¿qué tiene un corazón de madre? Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 21. Presta atención a lo que dice el texto. Voy a leerlo desde el 20. Y se levantó a medianoche, dice la mujer, y tomó a mi hijo junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y el versículo 21 dice, y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero presta atención en esto. Pero ¿qué dice más adelante? Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Amor de Dios, corazón de madre. Solo el corazón de madre puede en cierta manera reflejar algo del amor de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tiene el corazón de madre que lo hace único y que lo vuelve especial? El libro de Primera de Reyes nos habla sobre una situación de 2 mujeres que eran madres, que estaban delante del rey, donde en cierta manera nos revela lo que tiene un corazón de madre. Y lo primero que tiene el corazón de madre lo encontramos en el versículo 21. La Biblia dice que estas mujeres estaban delante del rey, peleando, discutiendo, llorando. La una tal vez lloraba más que la otra y Salomón no sabía qué hacer. Pero una de ellas dice algo interesante. Mira, cuando yo estaba durmiendo, el hijo que había muerto de ella lo quitó de mi lecho y volvió y puso a su hijo muerto y quitó mi hijo vivo para llevárselo con ella. Pero cuando amaneció, yo observé y vi que este no era mi hijo. Y este es el primer punto. Toda madre conoce a su hijo. Diga conmigo, toda madre conoce a su hijo. Toda madre conoce a su hijo. La Biblia dice claramente que esta mujer se levantó y dijo, observé por la mañana y vi que este no era mi hijo. Aunque eran mujeres de mala vida, como dice otra versión, desde el inicio la Biblia me empieza marcando la fama de estas mujeres, pero seguían siendo madres. El dolor estaba ahí. Ese es mi hijo. La una reclamaba a lo mismo que la otra. Solo una madre puede reconocer a su hijo. Bajo la ley judía, era costumbre que cuando el niño tenía 8 días de nacido, era llevado a un grupo de hombres para que lo circunciden.
Y este grupo de hombres también debía estar como testigos en aquel alegato. Pero al parecer, ni estos hombres reconocían quién era el hijo o el hijo de quién era de estas mujeres. Ni siquiera estos hombres lo reconocían. Así que era una difícil situación. Pero la una dijo: yo observé y vi que no era mi hijo. Solo una madre puede reconocer a su hijo. Cuando vivía en la ciudad de Cuenca y estaba pastoreando, había una hermana que tenía 2 hijas gemelas. Y qué difícil es reconocer a unas gemelas entre las gemelas. Y yo decía que si yo tuviera hijos gemelos, yo al uno le de marcar más que sea con una señal para darme cuenta cuál es. Porque es difícil reconocerlo. Pero cuando hablaba con la mamá le reconocía. Karen o Gabriela. Para mí las dos eran la misma. Me era difícil reconocerlas. Pero la madre podía reconocer. Solo una madre puede reconocer a su hijo. La Biblia nos dice que Dios en medio de la multitud nos conoció. Solo Dios puede conocernos en medio de la gente. Ahora, hay algo que me sorprende de esta palabra observar. Porque esta palabra observar en el hebreo significa mirar cualidades que otros no pueden mirar. Esta palabra observar en el hebreo significa mirar cualidades que otros no pueden observar. Solo una madre puede mirar cualidades en sus hijos que otros no pueden observar. Solo una madre puede reconocer las capacidades que sus hijos tienen. Conocí la historia de una mujer que tenía un niño con síndrome de Down. El niño creció y por toda la gente era visto con lástima aquel niño. Y hasta cuando el niño creció, esta madre hizo todo lo posible para ponerle en un centro educativo normal para que el niño estudiase. Pero cuando llegó al centro educativo normal, le cerraron las puertas. No querían que el niño estudie en aquel centro educativo normal. Así que esta mujer empezó a luchar para hablar sobre el derecho de igualdad de su hijo y que su hijo termine estudiando en aquel centro educativo normal. La mujer logró y el niño empezó a estudiar en aquel centro educativo. La mujer se esforzó y el niño terminó la escuela, terminó el colegio, terminó la universidad y llegó a ser todo un profesional. El asunto no queda ahí. El muchacho se graduó de médico. Y siempre hay aquellos paradigmas establecidos en la mente de la gente. ¿Quién quiere tratarse con un niño que tiene síndrome de Down? Y era médico. Así que nadie quería tratarse con este joven. Así que la mamá empezó a hablar por su hijo y empezó a pedir a mucha gente que tengan confianza en su hijo. Y mucha gente, guiados por la madre, fueron a tratarse con este joven que tenía síndrome de Down, pero que era médico. El asunto fue que la fama de este joven empezó a ganar, que terminó siendo uno de los mejores médicos de la ciudad. La gente no confiaba en él, pero su madre confiaba en él. Así mismo Dios confía en nosotros. Cuando la gente dice que no hay nada especial en nosotros, Dios mira lo que la gente no mira y sabe que en nosotros hay algo especial. La Biblia me habla. La Biblia me habla que un hombre llamado Samuel fue guiado por Dios hacia otro hombre para buscar a un rey. Y dice la Biblia que Samuel empezó a buscar a todos los hijos de este hombre. Y cuando le preguntó a su padre, ¿te queda un hijo más? Él dijo, sí, pero es pequeño. Él está ya cuidando las ovejas. Este joven llamado David era insignificante incluso para los ojos de su padre. Él estaba en el anonimato cuidando las ovejas. Él ni siquiera podía ir a casa a comer con sus hermanos. Él tenía que quedarse allá en el campo comiendo solo y con las ovejas. Pero Dios había visto a David. Mientras su padre pensaba que este hombre no servía para nada, Dios sabía que ese hombre iba a ser un gran rey en Israel. Porque Dios siempre mira más allá de lo que el hombre mira. Así como la madre mira en sus hijos las cualidades, así nuestro Dios, nuestro Padre, mira cosas que los demás hombres no pueden ver. Ese es nuestro Dios. Amor de Dios, corazón de madre. Una madre conoce. Nuestro Dios siempre nos conoce. Aún así la gente diga que no somos capaces, Dios siempre mira
en que algo somos capaces. Amén. ¿Una madre qué? ¿Una madre qué? Conoce. Es mi hijo, dijo esta mujer. Yo lo conozco. Yo sé quién es mi hijo. Segundo, el corazón de una madre se compadece. Diga conmigo, compadecer. Versículo 25 y versículo 26. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Presta atención en esto. Imagínese, usted está delante del rey. Es la única respuesta que sabe, que es el único que puede dar solución a su juicio. Quiere tener a su hijo vivo. Sabe que aquella mujer se robó a su hijo y está alegando, ahora es su palabra contra la suya. Y parece ser que la reacción del rey es absurda y lógica. Y dice: traedme al niño y cortadle por la mitad. Imagínese esa espada que brillaba y que se veía un filo. El solo hecho de pasar por aquel pequeño cuerpecito. Y dice el versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló y dijo al rey, y presta atención en esto, que está entre paréntesis en la Reina Valera, dice: porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: señor mío, dad al niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, mátenlo. Segundo, todo corazón de madre se compadece. ¿Qué madre quiere perder a su hijo? Creo que ninguna madre quiere perder a su hijo. Pero cuando la vida del mismo corre peligro, incluso una madre está dispuesta a perderlo con tal de que su hijo no pierda la vida. No es un amor netamente egoísta, es un amor de entrega, y ese amor lo podemos ver netamente en una madre. No quería ver morir a su hijo, aunque en aquel momento era más viable enterrar a un niño que alimentarlo, que criarlo, porque en aquel entonces era difícil criar a un niño. Peor aún con una mujer con un futuro desalentador. Pero ella prefería tenerlo, ella quería tenerlo a su lado. Pero la petición del rey era absurda, que al escuchar lo que lo iba a partir por la mitad, dice la Reina Valera que tuvo un dolor desde sus entrañas, desde lo más profundo de su ser. Y yo decía, y cuando yo fui al lenguaje actual, dice que tuvo una gran angustia. Yo decía, ¿qué significa esto? Y la palabra dolor de las entrañas viene de la palabra hebrea rajamín. Rajamín. Y esta palabra rajamín significa un dolor profundo que evidencia misericordia. Presta atención en esto, incluso arriesgando su propio bienestar. Esta palabra rajamín significa un dolor profundo que evidencia misericordia, incluso arriesgando su bienestar. Va más allá de una emoción, requiere una acción. Esta mujer sabía que si ella decía darle el hijo a la otra, incluso podía perder a su hijo, pero ella quería perderlo con tal de salvar la vida de su hijo. Solo una madre puede hacer eso. Solo una madre puede desacomodarse de su situación para que su hijo sea acomodado. Solo una madre puede hacer eso. En una ocasión estaba visitando y se me caían las lágrimas ver que una mujer estaba dando de comer a sus hijos y ella iba a otro cuarto porque no tenía para comer ella. Solo una madre puede hacer eso. Solo una madre puede incluso arriesgar su bienestar por el bienestar de su hijo. Prefirió perderlo que verlo morir. Dado de la intensidad del amor maternal frente a la artimaña parecía absurda de Salomón. Dice la Biblia que extendió un grito profundo y dijo: ¡para! No extiendas la espada. Es verdad, el hijo es de ella, pero no lo mates. Sabía que podía perder por aquella declaración, pero ella quería mantener a su hijo con vida. Por favor, majestad, dele el niño a aquella mujer, pero no lo mate. Era suyo, su compasión era evidente. Incluso su compasión le llevó al riesgo que su niño sea criado por otra mujer, con tal de no verlo morir. Ahora es sorprendente. Esta palabra rajamín aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento. La una, donde hicimos lectura. La otra, cuando José se encontró con Efraín y dice que tuvo un dolor profundo en su corazón. Pero la otra, y esto es sorprendente, es en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 8. Y la otra palabra que aparece rajamín es en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 8. Pero para los que no han leído el libro de Oseas, este libro es un libro polémico y hermoso. Porque el libro de Oseas evidencia una historia un poco absurda. Dios le llama al profeta y le dice: mira, Oseas, te vas a casar con una prostituta. Y el profeta dice: ¿qué? Mijito, te vas a casar con una prostituta. Ven, José, acá, por favor. Supongamos que Dios le da esa palabra a Oseas.
¿Quién quiere recibir esa palabra? Nadie. Pero lo que sorprende es lo que le dice Dios. Y el amor será instaurado en tu corazón. No tan solo se iba a casar con esa mujer, sino que la iba a amar. Bajo el contexto, él no se merecía aquella mujer, pero Dios le mandó amar a aquella mujer. Ahora, esto es interesante. José se casa con la mujer muy enamorado. Y todos dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás casando con una prostituta? Y él dice, no, yo la amo. Yo la voy a sacar de aquel lugar. Y se casa con la mujer. Y la mujer le da hijos. Pero después que le da hijos, dice la Biblia que volvió en búsqueda de sus amantes. Qué difícil es eso. Y Oseas se llenó de ira y al mismo tiempo de impotencia de no saber qué hacer con aquella mujer. Y dice que aquella mujer va en búsqueda de sus amantes y Oseas se queda con ira, indignado con sus hijos. Y después le llega la voz de que su esposa está por la calle muriendo. ¿Qué hubiera hecho usted? Capaz que le termina matando. Pero tanto era el amor de Oseas que dice que va en búsqueda de aquella mujer, la trae, la empieza a limpiar, sana sus heridas y la vuelve a traer a casa. Incluso, préstame atención en esto, arriesgando su vergüenza ante la demás gente. A Oseas no le importó eso con tal de mostrar su amor hacia aquella mujer. Pero en Oseas capítulo 11 Dios le dice algo importante a Oseas. Mira, el mismo amor que tú tienes por esa mujer, yo tengo por Israel. Dice, yo le saqué de aquel lugar, le di de comer, lo levanté, pero él decidió ir en contra de mí sobre sus amantes. Y dice Dios, y fue humillada, fue golpeada, fue lastimada. Pero quiero decirte algo, le dice Dios a Oseas, yo voy de nuevo en búsqueda hacia ella para volverla a traer en casa, para limpiarla, para cuidarla, porque la amo. Eso dijo el Señor a Oseas. Y quiero que veamos en Oseas capítulo 11, versículo 8. Quiero que entiendan esto. Y presta atención, y esa es la parte que me sorprende. Dice, ¿cómo? Y dice esto, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Puedes haberte burlado de mí, puedes haberme humillado, pero yo sigo compadeciéndome de ti porque te amo. Ese amor solo se revela en el corazón de una madre. Conversaba con mi hermana en Cuenca y le decía sobre el amor de Dios. Y decía, mira, una de las maneras creo que de comparar el amor de Dios es con el corazón de una madre. Y me sorprendió la respuesta de ella. Y ella me dijo lo siguiente, eso es una gran verdad. Porque solo una madre puede perdonar tantas veces a su hijo y seguir confiando en él como que nunca le hubiera fallado. Y eso lo hace solo Dios. Me sorprendió su respuesta. Solo una madre puede seguir perdonando tantas veces a su hijo y seguir confiando en él como que nunca hubiera fallado. Y eso lo hace solo Dios. El amor de una madre, el corazón de una madre muestra compasión. Asimismo Dios muestra compasión por sus hijos, porque Dios nos ama. Incluso a veces, aunque le hemos humillado, Dios nos sigue amando. Tercero, el corazón de una madre muestra ¿qué? Primero, el corazón de una madre muestra ¿qué? Conocimiento. Segundo, el corazón de una madre muestra ¿qué? Compasión. Diga conmigo, compasión. Tercero, amor de Dios, corazón de madre. Tercero, amor de Dios, corazón de madre. Su grito evidenció su corazón. Para la espada, no lo mates. Salomón sabía que la única manera de descubrir a la verdadera madre era haciendo evidenciar su corazón. No lo mates. En el hebreo, como les dije, la palabra rajamín. Ahora, es interesante esto, porque la palabra rajamín viene de la raíz rechen. La palabra rajamín viene de la raíz hebrea rechen, que Job 24:20 lo traduce como madre. Préstame atención en esto. La palabra rajamín, por eso me gusta que traiga y apunte, viene de la palabra hebreo rechen, que significa o que traduce en el libro de Job 24:20 como madre. Ahora, este término, préstame atención a lo que le voy a decir, no determina un género, no determina hombre y mujer. Este término determina una acción. No determina si la madre es mujer o es hombre, determina una acción.
¿Y cuál es la acción? Aquella que tiene la capacidad de dar a luz a un hijo, de cuidar y de interesarse por él. Voy a repetirlo. Esta palabra rechen significa aquella que tiene la capacidad de dar a luz un hijo, de cuidar y de preocuparse por él. No es tan solo el hecho de dar a luz, es el asunto de cuidar y de preocuparse por él y de interesarse por él. El grito de esta mujer reveló el corazón de la misma. Ella la había dado a luz, así que decidió cuidar su vida, incluso perdiéndola para ella. Esta mujer sabía que lo iba a perder, pero decidió cuidar incluso la vida de su hijo, porque se interesaba por él. Solo una madre cuida y se interesa por su hijo. A veces los padres como que somos un poquito más bruscos, ¿no? Yo tengo mi hijo de ya 5 años y yo le digo a mi esposa cuando me dice, vaya a comprar tal cosa, yo estoy cansado, digo, mándele al bebé, que el bebé puede hacerle solo. Y digo, déjele que el bebé coja y empiece a independizarse. Y ella me dice, no, el niño no sale, vaya usted. Solo una madre se preocupa por su hijo. A veces como padres nosotros decimos que vaya, que se independice, que sea más, que se desenvuelva. Pero la madre lo cuida, lo protege y se interesa por su hijo. Solo eso puede demostrar un corazón de madre. Una madre está dispuesta a poner incluso la vida por su hijo. Esta mujer estaba dispuesta a cuidar la vida de su hijo. Dios no nos envió al mundo a la deriva. Dios no nos envió al mundo para que vivamos y veamos cómo nos solucionemos. Dios nos envió al mundo, pero Dios nos cuida y se interesa por nosotros. Hace semanas atrás presenciamos un evento que poco a poco lo estamos superando. Y la opinión de mucha gente fue la siguiente: ¿dónde está Dios? Mis hermanos, el hecho de que usted esté de pie y con vida es porque Dios le ama, está cuidando de usted y se interesa por usted. Eso es una gran muestra del amor de Dios. Y si un día nos tocara partir, es porque Dios nos quiere tener en su presencia y aún así nos sigue mostrando su amor. Dígame si Dios no muestra su amor para con nosotros. Yo siempre sé decir que no somos el resultado de un accidente, sino que todos nosotros somos el resultado del amor de Dios. Todos nosotros somos el resultado del amor de Dios. No somos el resultado de un accidente, somos el resultado del amor de Dios. Existimos netamente porque Dios nos ama. Existimos tan solo porque Dios nos ama. Y seguiremos existiendo en su presencia porque Dios nos sigue amando. Y eso se refleja en el amor de una madre. Elizabeth Stone, una gran mujer y madre, dijo lo siguiente. Presta atención a lo que dice esta mujer. Tener un hijo es una decisión trascendental. Es decidir que tendrás para siempre tu corazón caminando fuera de tu cuerpo. Tener un hijo es una decisión trascendental. Es decidir que tendrás tu corazón caminando incluso fuera de tu cuerpo. Solo una madre puede amar a su hijo incluso más allá de sus fuerzas. Corazón de madre, amor de Dios. Amor de Dios, corazón de madre. A través del corazón de una madre podemos evidenciar el amor de Dios. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Y presta atención a lo que dice Dios. Y esto me encanta de Dios. Esto me sorprende de Dios. Isaías 49, 15 dice algo apasionante. Voy a leer en la Reina Valera y después lo voy a leer en el lenguaje actual. Y dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y me encanta esto. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y quiero leer en el lenguaje actual. Dice: ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? ¿Acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y aunque ella llegare a olvidarse, yo no me olvidaré de ti. No sé si usted está entendiendo esto. Es imposible que una madre deje de amar a su hijo. Eso es imposible. A veces como hombres, cuando un hijo nos hace quedar en vergüenza, como que reaccionamos fuerte. Pero la madre con llanto sigue estando al lado de su hijo, aún así le haga hacer quedar en vergüenza, porque le ama. Esa es la reacción natural de una madre. Y dice Dios: aún así, si la madre se olvidare o dejare de amar a su hijo, aunque es imposible, pero si aún así llegare a suceder, preste atención a lo que dice Dios. Y aunque ella se olvidare de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti.
corazón de madre, amor de Dios, corazón de madre. Dios nunca se olvida de nosotros. Incluso aunque le hagamos quedar en tan grande vergüenza, Dios nos sigue amando. Conversaba con una mujer y le decía: ¿cómo puede ser posible que usted siga con su hijo solapando ciertas cosas? Y ella me decía: pastor, es que todos los días yo decido confiar en él porque es mi hijo, porque es mi hijo. Puede ser vergüenza para los demás, pero él sigue siendo mi hijo y lo sigo amando como mi hijo. Así Dios nos sigue amando. Puede ser que vez tras vez has dado la vuelta y has terminado incluso en muchas ocasiones avergonzando a Dios y has dicho: no quiero estar en la iglesia porque solo estoy volviendo atrás. Y Dios dice: aún sigues siendo mi hijo y te seguiré amando como el mismo, porque serás hoy y mañana mi hijo y te amo como hijo, dice el Señor. Corazón de madre, amor de Dios. Póngase de pie. Corazón de madre, amor de Dios. Qué difícil es a veces decir: ¿cómo puedo evidenciar el amor de Dios en el corazón de una madre? Lo podemos palpar. Pero como dice el profeta: incluso si tu madre se olvidare de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios te sigue amando. Dios nos sigue amando. Dios es tan misericordioso. Y a veces la misericordia la evidenciamos en el amor de una madre. Pueden darnos una y otra vez, podemos tal vez hacer quedar mal su nombre, pero nuestras madres nos siguen amando. De la misma manera Dios nos sigue amando. Ahora, esta palabra rechen es importante, porque esta palabra rechen habla sobre un amor que se produce en las entrañas. Por eso digo, no habla netamente de un sexo, sino de una función. Porque el hijo, la mujer empieza a amarlo porque desde sus entrañas empieza ¿a qué? A producirse. El padre dice: ay, qué bonito, le tocamos el vientre, pero cuando nace dice: este se parece a mí. Cuando lo vemos, lo empezamos netamente a amar, pero la madre desde su vientre ya lo empieza a amar. Así es Dios. Dice el libro de Salmos que desde el vientre de nuestra madre nos amó, porque desde ahí nos formó. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Te amo más que a mi vida, Señor. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios incluso sigue teniendo misericordia de nosotros. Hay mucha gente que a veces ha llorado y ha dicho: Señor, seguirás amándome todavía. ¿Será que aún me sigues amando? Con el mismo amor de madre, aún más Dios te sigue amando. Señor, vez tras vez he fallado. He pensado que no debo estar delante de ti, pero Dios dice: te sigo amando. Dios dice: te sigo amando. Humaramai katanama soy. Humaramaseyanai katanama sei. Gente que ha pensado que ni siquiera Dios puede amarle. Dios dice: yo te sigo amando. Aunque tu madre incluso se olvidare de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Es una palabra para su vida. Hoy
Oh Padre de gloria, oh Padre, Dios te ama y Catanamaso, incluso más allá de lo que piensas, más allá de lo que te imaginas. Dios te sigue amando. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te sigue amando. No es que Dios te ha dejado. Dios te sigue amando. Sigue confiando en ti. Sigue confiando en ti. Dios te sigue